Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, buenas tardes. Iniciamos semana aquí en Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo, después de haber sufrido esa primera derrota en la etapa Pablo Hernández en el Castellón. Algo que era esperable, lo que queríamos es que se prolongara lo más posible, pero en esta categoría, en esta liga hipertensión, pues la alegría suele durar poquito, ¿no? Y las rachas son siempre cortas, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Tenemos equipos como el Real Sporting, por ejemplo, que cambió de entrenador justo después de ser goleado aquí en Castalia y que ha ganado los siguientes dos partidos. El Castellón venía de sumar 3 triunfos de forma consecutiva, empató en Eibar y ayer sumó la derrota, así que ha obtenido ya todos los marcadores posibles Pablo Hernández en un partido el de ayer que fue raro, fue incómodo y difícil de manejar por parte del Castellón, que a pesar de todo, y luego entraremos en detalles, se supo rehacer, ¿no? Porque el inicio del Albacete para mí fue sorprendente. Los primeros 15 minutos del conjunto manchego fueron realmente buenos, sobre todo porque sabían exactamente cómo podían hacer daño al Castellón. Lo hicieron consiguiendo la espalda de la línea de 4 de atrás, que fue la habitual, ¿no? La que viene apostando últimamente por ella el técnico castellonense, y no solo hicieron el gol que marcó Agus Medina con ese centro de Carlos Neva desde la banda izquierda, minuto 4 apenas de partido, sino que tuvieron otra acción poquito después en la que perfectamente podían haber marcado el 0-2, pero entre la buena parada de Roman Matis y el palo lo evitaron, y ya digo, luego con el paso de los minutos rectificó alguna cosita Pablo Hernández, el partido se equilibró primero y luego vio como el Castellón pues pasaba a dominarlo. Es verdad que con pocas ocasiones claras de gol, pero con 2 de ellas que perfectamente podían haber batido a Lizoain, que fue de los mejores jugadores sin duda del Albacete en el cómputo global del partido. También en esa primera parte ocurrió algo que también puede explicar el resultado final de derrota, ¿no? Que fue esa acción con un penalti creo que bastante claro de John García, que había entrado de refresco, se había lesionado el central que había iniciado el partido, Pepe Sánchez, y había entrado John García en su lugar. Es una acción que, bueno, me imagino que todos aquellos que estáis escuchándonos habéis visto no una, sino varias veces. El centro desde la esquina, el balón que le bota justo cuando intenta despejar John García, que es el defensa central que está defendiendo el segundo palo, no le da la pelota y esa pelota le dan en el brazo que lo tiene justamente abierto. Es verdad que no tiene detrás a ningún jugador del Castellón que pueda aprovechar ese error, pero según el reglamento, si el jugador golpea esa pelota y por tanto le viene rechazada, no es penalti. Si no golpea la pelota, sí sería penalti. Eso es lo que dice el reglamento. Luego el reglamento, como las leyes, se interpretan en función de quién tenga que impartir la justicia. A mí me parece penalti. A mí me parece que el defensa no toca la pelota. Pero desde luego lo que me sorprende de verdad es que durará tan poco la revisión de todo eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos la semana pasada del año anterior, en la primera jornada de Eibar, que marcó el Castellón, estuvieron 4 minutos revisando si estaba o no en fuera de juego Douglas, porque si había tocado o no Jesús de Miguel. Luego acabó el árbitro en la segunda parte echando a Alberto Jiménez y a Higinio después de que el VAR lo advirtiera. Entonces, claro, al final todas estas historias, esta diferencia de criterios entre unos y otros, ahora sí, ahora no, si es este sí, si es este no, es lo que hace que la gente acabe indignada, y lo peor de todo es que esa indignación que había en la grada se acaba transmitiendo al campo, y al final los jugadores se acaban contagiando, como es normal, ¿no? Y andan pendientes un poco de todo, de la pelota, del partido, pero también de si se vuelve a equivocar el árbitro y si se equivoca a favor de quién. Bueno, ya nos pasó el año pasado con el Albacete, además, aquel partido en el que Bob Bulgaris salió una vez acabó el partido, le dijo de todo al árbitro, luego lo sancionaron, en fin.
sí, que está montado así, que cualquier cosa que me puedan explicar los árbitros o alguien que represente a los árbitros yo la puedo llegar a entender, pero bueno, con todas las cámaras que hay yo creo que es más o menos asequible poder determinar si ha tocado la pelota y sobre todo que el VAR lo mire, ¿no? Que el VAR mire esa acción. Más allá de eso, bueno, pues la primera parte acaba así, ¿no? Con el partido abierto, con un Castellón que quiere pero que no consigue marcar, y en la segunda parte hay otro momento clave para mí, que es cuando es expulsado de forma correcta por doble amarilla a Ronaldo Pompeu. A partir de ahí el Castellón se queda con 10, reacciona de manera ofensiva y valiente, diría yo, Pablo Hernández con los cambios, que progresivamente va metiendo jugadores con un perfil más ofensivo y sacando jugadores con un perfil más defensivo para intentar a la desesperada el empate. Un empate que no llega. Sí llega con el paso de los minutos el cansancio, con el cansancio pues situaciones en las que el Albacete perfectamente pudo haber cerrado el partido. Es verdad que también Zipenga tuvo una muy clara, sobre todo que da en el palo, que puede ser el gol del empate para el Castellón, pero estaba claro que no era el día. El Castellón remató 22 veces a portería, 22 entre las dos mitades y bueno, apenas pudo convertir un gol. Y ahora enseguida eso lo repasaremos y lo trasladaremos a los datos, como siempre hacemos con David Jorques cada lunes. Y acabó el partido pues con eso, con la batallita que se montaron Higinio y Alberto Jiménez, que es una tontería de las que pasa mucho en los partidos, que yo pensaba que era más grave, pero viéndolo luego repetido con tarjeta amarilla, que es lo que hizo el árbitro, se podía haber solventado sin ningún tipo de problema, y que a instancias del VAR el árbitro fue a mirarlo y acabó echando a los dos, ¿no? Con lo cual ni Higinio ni Alberto Jiménez jugarán la próxima jornada. Yo de Alberto sí he dicho en alguna ocasión que es un fantástico central, pero que sería todavía mejor si estas historias de canchero supiera medirlas un poquito mejor. Pero ayer no es el caso, porque yo por lo que he visto a tenor de las imágenes, como mucho era tarjeta amarilla. Pero la cuenta que paga el Castellón no solo es ayer no sumar, sino que la semana que viene en Almería pues no tendrás ni a Ronaldo ni a Alberto Jiménez, que creo que junto a Cala y poquito a poco Matis son los auténticos pilares de este Club Deportivo Castellón. Así que 0 puntos ayer, un partido en el que la gente se fue calentita a casa, muy enfadada con el árbitro, pero que creo que también tenemos que analizar porque ha habido cosas que el Castellón ha hecho bien, sobre todo y fundamentalmente rematar a portería con éxito. ¿Qué tal, Luis Pastor? ¿Cómo estás? No, hoy no es por orden de llegada, ¿no? Hoy no, claro, me he quedado ahí así, bien. He visto a ver cómo estabas de reflejos, a ver cómo estabas de... Y digo, normalmente es por orden de llegada, pero bueno. Es verdad que has venido el último. He venido el último, efectivamente. No lo sabía la gente, pero lo has reconocido tú. Sí. ¿Tú también te fuiste cabreado o qué? No. ¿No? La verdad que no. Y de verdad que te digo yo que te han cambiado la sangre a ti este año, ¿eh? Sí, la verdad. Yo vi un buen partido del Castellón. Es verdad que nos sorprendieron esos 15-20 primeros minutos, pero me quedo con hasta ahora nos ganaban tácticamente y éramos incapaces de revertir eso. Y Pablo ayer me demostró que acabó él dominando hasta la expulsión. Por lo tanto, me quedo con cosas bastante a favor que en vez de contra. Yo la verdad que estaba junto a muchos aficionados, que hay jugadores que deben haber jugado a la Champions los partidos pasados y que, vamos, a los 10 minutos tenía que haber sentado ya en el banquillo. No lo veo así. Yo sí que es verdad que tuvimos errores, sobre todo en esa espalda que nos ganaron, pero luego yo creo que equilibramos el partido ante un gran Albacete, porque a mí el Albacete la verdad que me gustó mucho, fue un equipo muy, muy compacto y tiene un pedazo de portero que también le salvó varias. Por tanto, cabreado no, con yo jugando así conforme salió el Castellón, creo que vamos a estar más arriba que abajo. Sí, un equipo correoso, el Albacete, pero tampoco es que hiciera un gran fútbol. Fue muy práctico, es verdad, y bueno, apretó en el arranque, seguramente sorprendió al Castellón, aunque luego Pablo Hernández dijo en sala de prensa que él sabía que jugaban a eso un poco, a las transiciones, y a lo mejor igual salió la defensa o el equipo en general un poquito frío, no lo sé. Sí, pero supieron a quién tapar. Cala siempre tenía dos, Álvaro en salida, pues a Ronaldo le dejaron pocas ocasiones de desplazamiento de balón. Sí que dejaban un poco más suelto a Doué, pero Doué no tiene esa calidad para poder romper líneas, por lo tanto sabían perfectamente, y a Zipenka porque no pudieron pararlo, porque este chaval la verdad que tiene una progresión increíble y a él sí que no pudieron pararlo, pero yo creo que es más mérito del Alba que de mérito del Castellón. Entonces el Castellón, bajo tu punto de vista, ¿perdió por el árbitro? ¿Perdió porque el Albacete fue mejor en momentos del partido? A ver, yo creo que viendo todo el partido hubiera sido un partido de empate. No todo
todo es achacable al árbitro, es decir, los errores que nosotros tácticamente cometimos son nuestros, pero sí que es verdad que ese goteo constante y esa forma de arbitrar no me gustó, fue un factor más en cuanto a perder ese partido, pero no fue determinante. He visto hace un momentito ahí un seguidor del Castellón ha colocado en X que este árbitro nos dirigió ya un partido en primera ref, donde entonces iba poquita gente a ver al Castellón y menos fuera de casa. Tú te acordarás de aquel partido contra el Costa Brava que palmamos 2-0, era Escobar el entrenador y jugaba tu amigo Edu Luna, expulsaron a José Mas, en fin, fue un desastre absoluto, pero tampoco perdimos solo por el árbitro aquel día, por malo que es Elena Wolf de las narices. Dragan Punisis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un poco disgustado por el... Solo un poco. Un poco en la línea, un poco en la línea lo que decía Luis. O sea, una cosa, tú que has jugado fútbol, si te la lía ayer el árbitro de esa manera, ¿tú qué haces? Uf, a mí no me digas nada, que a mí me expulsaron alguna que otra, porque yo tenía sangre en caliente. Pues bueno, también era joven, es verdad, que yo tenía 20 y pico años y Alberto y Pompeu y estos tienen 30 y quiero decir que ahí ellos tendrían que controlar un poquito mejor, pero bueno. Volviendo a lo que decía Luis, estoy en la línea de él, pues yo lo he visto la actitud del equipo. Equipo, sobre todo en el campo, supo reponerse un poco de la situación, aunque Alba sorprendió porque un gol tempranero, una transición muy rápida, marcamos muy mal porque se descendieron de jugador. Si se ve la jugada repetida, lo dejan solo, entra y remata al placer. A ellos les salió todo bien y a nosotros no. ¿Por qué hemos perdido? Pues al árbitro tiene su parte de culpa. Yo no entiendo cómo no revise el VAR la mano que no nos pita el penalti. Porque por lo menos los criterios se deberían de unir. O pitan cuando hay manos, cuando no hay intención de jugar. Manos no hay está. Pero aquí hay una cosa, Puni. Nosotros tampoco podemos asegurar que el VAR no lo revisara. Lo que pasa es que sí podemos asegurar que el VAR lo revisó muy rápido. O sea, porque tú no estás ahí dentro de la sala como para decir que lo ha revisado. Supongo que lo habrá revisado. Pero en 10 segundos. Yo no sé qué hace VAR o qué deja de hacer VAR. Desde que está el VAR hay muchísima más polémica sobre todo esta jugada. No porque se equivoca. Todo el mundo se puede equivocar, pero no hay unificación de criterio. ¿Cuántas veces estas manos han pitado penaltis en varios partidos de primera y de segunda? El problema es el criterio. No sabemos cuándo lo van a pitar. Claro que se puede equivocar el árbitro. Para esto tiene arriba tanta gente que tiene que mirar y con el reglamento en la mano decir es penalti, no es penalti, influye, no influye, sí, no, tal cual. Lo mismo que las expulsiones. Demasiado rigurosas, creo yo. Sí, la de Alberto sobre todo, lo de Pompeu. Es doble amarilla, es otra historia. Amarilla es otra historia, pero la primera demasiado rigurosa porque la primera, si te das cuenta, él se protege del jugador, no le da ni la cara ni nada. Pero eso todo un poco. Pero eso es otra cosa, quiero decir, la amarilla puede que no sea, pero tú cuando tienes amarilla como futbolista ya sabes a lo que te expones. Sí, es verdad, eso es verdad. Por eso le he dicho que ahí con su veteranía debería de estar un poquito más preparado para no entrar como un toril, pero bueno. Y luego el equipo pues supo reponerse en cuanto al juego. Seguimos negados de cara al gol porque aquí llegamos mucho, pero no tenemos el tío que le enchufa. Demasiados toques sin ninguna idea y dándole vuelta al área grande del contrario y poca gente se decide chutar o intentar chutar. Bueno, Ronaldo alguna vez lo intentó, vimos que tiene un buen disparo, Cala debería de intentar más y el Sipenga que está subiendo como una moto, es impresionante este chico, mientras le dura la racha hay que aprovecharlo. Lo que pasa, también sigue negado de cara a portería. Y tenemos un delantero que a mí, Jakobsen, me gusta. El chico es un delantero nato, es un chico ahí que la pelea todas, que va todo. Lo que pasa, también le falta la puntita esa, que le falta tener más ocasiones para marcar. Pero yo Castellón lo veo bien. Hemos perdido este partido y la verdad es que siempre estás jodido porque no ganas ni un punto. Pero yo estoy muy tranquilo con la actitud del equipo. Bueno, también está con nosotros Raúl Tena. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. ¿Tú qué lectura haces así, la primera inicial de la derrota de ayer? Pues no muy diferente a la de los dos compañeros. Quiero decir, a nivel general, creo que el Castellón, aún con un jugador menos, fue mejor que el Albacete. Aún con un jugador menos. Quiero decir que a nivel de ocasiones, a nivel de juego, lo que parecía que te podía condicionar el tener un jugador menos a los 10 minutos de la segunda, pues prácticamente no se nota. Sí que te pillan en contras por ese condicionante, pero yo creo que con otro equipo, con otra forma de jugar, pues posiblemente te hubiesen podido generar más ocasiones o muchas más ocasiones de gol. Entonces, por eso creo que el Castellón, a pesar de la derrota, hizo un muy buen partido y creo que a pesar de ir con un jugador menos, se mereció más. ¿Y las polémicas qué? ¿Cómo las viste?
Pues yo creo que el penalti es penalti. Es penalti. No sé si... Tonto, pero penalti. Sí, es sin querer, pero no sé si se fijaron. Es que mirándolo muchas veces no sé si se ve que le toca antes en el pie, antes de dar la mano. No sé si es lo que miraron. Claro. Pero es muy dudoso eso, porque aunque te toque, o sea, quiero decir, el contacto es muy leve, muy ligero. Otra cosa es que cambie la trayectoria del balón, el contacto con una rodilla, con un pie, que cambie mucho la trayectoria para que te den la mano, pero es que el balón hubiese botado igual y le hubiese dado prácticamente igual, porque fue mínimo. Entonces, sí, lo que pasa es que igual tiene la mano, el brazo abierto por el gesto de intentar despejar. Quiero decir, al final... sí, pero son involuntarias y al final es el gesto y yo creo que tiene que pitar penalti. Y lo demás yo creo que es que los árbitros, yo creo que... Ya te lo he dicho muchas veces, que el nivel arbitral está bajando, pero... A la vez que suben los sueldos de los árbitros. Pues está bajando, pero a la carrera. Y yo creo que un árbitro no solo tiene que pitar, tiene que ver el contexto del partido. Entonces, yo creo que viendo el minuto 90 como es, con el resultado que es y con lo que conlleva la expulsión luego al equipo y al jugador, yo creo que viendo las imágenes, por mucho que te llame el VAR, no tienes por qué expulsar a los dos jugadores, porque te condicionan lo que tú dices la semana siguiente. Y es una acción muy leve, muy tonta, de dos gallitos que están, pero tampoco es que hacen nada del otro mundo. Es entonces, muy habitual en el mundo del fútbol que lo típico, el delantero toca las narices al defensa, el defensa al delantero, eso pasa siempre. En el momento en que es inconforme y dónde está el partido, yo creo que con amarilla cada uno y avisándolos se acaba el partido y punto. Y no sé por qué quieren ser tan protagonistas o por qué tienen este nivel. No sé, es que sigo pensando que se tenía que dejar aconsejar por gente profesional que ha jugado al fútbol muchos años y explicarles ciertas jugadas que deberían de pitarlas de otra forma. Y el tiempo que se utiliza para ver las jugadas. A mí eso es lo que más me tiene con la mosca detrás de la oreja. Quiero decir, hay cosas que se revisan, hasta la saciedad, y hay otras que se pasa al carpetazo, pero rápidamente, como la de ayer de la mano. O sea, la de la mano es que la resuelven prácticamente en un pispás. Pues la vería muy clara. Sí, claro. Nosotros no tanto, pero yo lo vieron muy claro. Si es que el árbitro arbitra lo que arbitra, pero el del VAR, yo me refiero a la persona que está en el VAR, al árbitro de VAR, que no, si nosotros lo hemos visto después en la tele, tú podrías jurar al 100% que no toca la pelota. Yo no podría. Yo creo que no, pero jurarlo y decir es exacto, nadie. Él a lo mejor tiene otras imágenes que nosotros no tenemos en la transmisión televisión, de apenas hay un par de planos. Eso es posible, no lo sé. Claro, por eso. Claro, como es normal, le preguntaron a Pablo Hernández por el tema del arbitraje una vez acabó el partido. Esto decía el míster del Castellón. Bueno, pues sí, el penalti, pues lo que más me extraña, yo no es que lo pite o no, porque a lo mejor no lo puede ver, pero no entiendo el tema del VAR, ¿no? Que llaman a veces sí, a veces no, y yo creo que es una jugada clara para que lo vea el árbitro principal desde el VAR, pero bueno, han decidido que no es revisado en el VAR y nada, al final obviamente han habido acciones puntuales, algunas tarjetas un poco incomprensibles también en contra, pero bueno, no podemos controlar eso, son cosas del fútbol, lo que está en nuestras manos son otras cosas y tampoco podemos poner el foco solo en el arbitraje, ¿no? Hay otras muchas cosas que han pasado en el partido y bueno, y lo que vamos nosotros a analizar y ver que hemos fallado y lo que mejorar es lo que tenemos que hacer, en lo otro no podemos hacer nada. Bueno, pues sí, también ponía de relieve eso Pablo Hernández, que hay otras cosas que hay que mejorar, que no se hicieron bien, porque al final te hace una serie de, sobre todo 11 para 11, ¿no? Cuando el partido estaba de verdad abierto y en los primeros 20-25 minutos ahí te hacen una serie de cosas los jugadores del Albacete que supongo que también tendrá que mejorar y trabajar el equipo defensivamente. Y bueno, luego cuando ya tiro de arrebato, pues ahí es donde nos encanta en Castalia, ¿no? A todos, ¿no? Cuando el Castellón ahí tira de coraje. Castellón que acabó al final con Matis en la portería, con Meló, Alberto y Tincho de 3 defensas. La primera vez que juega Pablo Hernández con 3 defensas desde que es entrenador del primer equipo. Barry jugaba de pivote por delante y luego empezó a acumular ahí medias puntas con Denipoti, que salió al descanso, con Cala, con Suero, Zipenga y arriba Camará. O sea que más ya, bueno, podía haber metido en el campo a Marcani, ¿no? A cualquiera de estos, pero vamos, que no es por no tener jugadores ofensivos en el campo, lo que nos empató, ¿no? No, la verdad que no es por tener. Hombre, te llama un poco la atención de que Denipoti salga antes que Suero, por ejemplo. O sea, hay jugadores en los cuales del anterior entrenador tenía mucha confianza y de este parece que no
no sea tanto. A mí me parece más jugador de banda y la verdad que el italiano lo que hizo me gustó y creo que puede ser alguien que puede aportar. En cuanto a lo que decías del árbitro, por ejemplo, se tiró marcando 1 minuto durante todo el partido cada vez que se perdía tiempo y luego te añade solo 8, con los cambios incluidos. Por lo tanto, creo que el árbitro, no fue el causante, creo que, de la derrota, pero el goteo fue constante. Bueno, pues sí, para completar, deciros que perdió el amateur del Castellón, lo gana todo en casa, por las razones que sean, lo pierde todo fuera. Perdió 3-2 en el campo del Poblense, donde hace no mucho también jugó ahí el primer equipo un playoff. Y un Castellón B que también acelera en las segundas partes, pero que en las primeras, sobre todo fuera de casa, le está costando un poquito. Bueno, pues puesto ya en marcha este Conexión Oreyud de hoy lunes, de este 20 de octubre, lo que hacemos es buscar la primera pausa y a la vuelta nos metemos en el análisis, claro, de lo que fue ese 0-1 de ayer ante el Albacete. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? Fanban Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. Fanban Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online Fanban Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. Fanban Castellón. Comodidad, aventura y Fanban Oreyud. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080.
la pizzería más auténticamente italiana de Castellón. Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Pues es la mejor manera de olvidar una derrota. Te comes una pizza tan tranquilo y se te van pasando los males, ¿eh? Bueno, que retomamos el hilo del análisis de ese partido de ayer en Castalia ante el Albacete Balompié 0-1. No se nos da nada bien este equipo, ¿eh? Unas veces por una cosa, otras por la otra, pero que no hay manera en los últimos años en Castalia. Y como siempre hacemos cada lunes, tenemos que saludar a David Jorges, nuestro analista, para que nos ponga todo esto en contexto, por supuesto en base a los números, a los datos. David Jorges, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Muy bien. Bueno, ayer lo contamos y estamos de hecho analizándolo ya en Conexión Oreyud, primera derrota de la etapa Pablo Hernández al frente del Club Deportivo Castellón. Partido, yo diría que clásico, ¿no?, de la categoría, donde se te pone por delante el rival y luego, bueno, pues se dan muchísimas circunstancias que hacen difícil, ¿no?, mantener la concentración en el cómputo global del partido. Pero nosotros tenemos que hacer, como siempre, el resumen. ¿Qué dicen los datos? ¿Cómo se analiza desde el punto de vista del data lo que fue ayer el partido ante el Alba? Sí, la verdad que fue un partido muy igualado. Sí que es verdad que los equipos generaron mucho. El Albacete tuvo más eficacia, pero al final se vio un partido bastante abierto, a pesar también de las decisiones que tuvo el árbitro, que pesaron un poco en el partido. Y bueno, la primera parte, los primeros 15 minutos, el Albacete salió muy fuerte, muy agresivo y llegando con relativa facilidad. Así, además, generó dos ocasiones muy claras y bastante similares, con dos transiciones ofensivas, que era una de sus principales amenazas. Bueno, una de ellas terminó en gol y la otra una parada clave de Matis que con palo posterior. El Castellón buscaba dominar, pero no conseguía llegar ni generar apenas peligro. A partir de ahí, el Castellón empezó con un ritmo de juego bastante superior, se adaptó un poco al ritmo que venía dando el partido y bueno, estaba un poco claro que se venía esa tónica del inicio porque se enfrentaban dos de los equipos más verticales de la categoría, aunque con bastante diferencia en los estilos de ataque, pero sí es verdad que son dos equipos que muy agresivos para llegar a último tercio y muy verticales. A partir de ahí, a partir del minuto 15, se empezó a equilibrar un poco el partido y a posterior el Castellón se hizo con el control, dominaba un poco más lo que es el partido, aunque no en su totalidad, ya que el Albacete le solía contrarrestar muy bien. Aún así, terminó la primera parte con muy buenas sensaciones el Castellón, generando dos ocasiones sin llegar a ser efectivo y bueno, el penalti que es bastante claro que no señaló el árbitro. En general, al Castellón le costó encontrar bastante el pase entre líneas a Cala, como venía siendo bastante habitual. Equipo un poco más estrecho que habitual y para mí Cala en estos momentos es clave porque es un jugador diferencial y cuando aparece así lo demuestra. A pesar de no empezar con muy bien, pues el equipo generó bastante peligro y así lo dicen los datos. 10 remates, una portería, una gran ocasión de gol y un 0,9 en XG, que siempre recuerda que siempre mide el peligro esperado. Uh-huh. Es curioso porque la segunda parte, en el minuto 12, es expulsado Ronaldo Pompeu, es decir, que juega prácticamente 33 minutos más el añadido el Castellón con un hombre menos y, sin embargo, la producción ofensiva es superior, remata más veces, pero sigue adoleciendo, por desgracia, ayer de esa eficacia, ¿no?, que había demostrado en otros partidos anteriores. Sí, así es. Ahora luego veremos el resumen de datos de la segunda parte. Bueno, la segunda parte empezó con muy buenas sensaciones, al igual que se había terminado la primera, teniendo, sí es verdad que bastante más amplitud del equipo y encontrando más espacios entre líneas, y así a consecuencia volvió a generar más peligro, pero aún así el Albacete seguía contrarrestando muy bien al Castellón, con transiciones ofensivas muy verticales y que hacían sentir y notar incomodidad en algunos momentos. Al poco tiempo llegó la expulsión de Ronaldo por doble amarilla, pero bueno, el equipo siguió con la misma intención y la misma dinámica del partido, siendo ofensivos y valientes. Hubo también algún ajuste táctico que pasó un poco más a defensa de tres y siendo
mucho más ofensivo, a pesar de la inferioridad numérica. Pero bueno, se quedaron un poco más expuestos todavía en las transiciones defensivas, que el Albacete seguía aprovechando. De hecho, pudo hacer el 0-2 en varias ocasiones, pero bueno, estuvo bastante acertado Matis. Y bueno, el Castellón siguió siendo valiente y generando ocasiones hasta el final. Con un jugador menos del minuto 57, es muy difícil generar eso. Los cambios también fueron bastante ofensivos y tuvieron un impacto positivo en el partido, aunque no en efectividad. Y bueno, el resumen de los datos en la segunda parte, 12 remates, 4 a portería, 3 ocasiones claras de gol y 1,4 en XG. Bastante superior los datos en cuanto a producción ofensiva. Como siempre hacemos, por último, hay que buscar también al MVP, ¿no? ¿Quién fue el mejor del Castellón ayer? Sí, el mejor en mi opinión fue Zipenga, 6 remates, 2 ocasiones claras de gol, un tiro al palo, 4 pases claves, una gran ocasión generada, 4 regates completados, 48 intervenciones, 84% de acierto en los pases, el 77% de acierto en el último tercio, que es un dato que ha mejorado muchísimo, y 8 de los ganados. Estuvo mejor también en banda izquierda, a pierna cambiada, y prácticamente estuvo implicado en casi todas las acciones ofensivas del equipo. Además, comentar también que la semana pasada tuvo una subida de valor de mercado de 500.000 euros y está ya en 1 millón. Bueno, poquito a poco. Es importante que esté en el escaparate ya, nada menos que habiendo debutado en la selección absoluta de su país, en la de la República Democrática del Congo. Para concluir con este análisis de lo que fue el partido de ayer, 0-1 derrota ante el Albacete Balompié, David, si te parece, hay algo que contrasta, ¿no?, con lo que hemos venido explicando estas últimas jornadas con Pablo Hernández ya en el banquillo, ¿no? Él comenzó con un Castellón práctico, pero muy eficaz, y ayer es justo lo contrario. Al final es fútbol, y cada partido es totalmente diferente, no todo es controlable, delante hay un rival, hay circunstancias, ese penalti que no se pita, el árbitro que desquició al más tranquilo, en fin, hay un montón de variables, ¿no?, que habría que meter dentro de la coctelera. Pero ¿tenemos motivos quizá para estar algo preocupados o para pensar que el equipo tiene que recuperar ese camino de ser más eficaz, de tener mayor puntería para ir sumando de 3? Bueno, preocupados no creo, pero sí que es verdad que es un aspecto que se tiene que mejorar. Ya no tan solo con Pablo, sino es la dinámica un poco que viene mostrando desde el inicio de temporada. Y bueno, así lo dicen los datos también. Por ejemplo, en datos de producción está entre el top 3 en casi todos los indicadores, pero sí que es verdad que en cuanto a indicadores que miden la eficacia, está bastante por debajo del promedio. Pero bueno, más me preocuparía si fuese al revés, que no, al revés tampoco, sino que si no produces y tampoco estás acertado, ahí sí que es para preocuparte. Bueno, algunos de los indicadores del Castellón que miden la producción ofensiva, en tiros a puerta está el segundo, en posesión el segundo, en inclinación del campo a favor está el primero, toques en el área rival primero, y después datos que miden lo que es la eficacia, por ejemplo, toques en el área por gol, está el 21 de 22, es decir, que le hacen falta 23 toques para hacer un gol. Remates a portería por gol, está el 16 de 22, remates por gol, o sea, remates totales por gol, está el 15 de 22, y la diferencia de goles respecto al XG está el 20 de 22. Es decir, que debería haber llevado 4 goles más de los que ha anotado. Bueno, pues estamos, es un muestreo, repito, global de lo que llevamos de temporada, entiendo, David, y por tanto, con 10 jornadas disputadas, casi un cuarto de competición, los números indican eso, ¿no? Que el equipo necesita quizá producir muchísimo más que otros equipos, ¿no? Para conseguir lo mismo que busca, que es al final el gol, ¿no? Que le dé victorias. He entendido bien, ¿no? Sí, al final son dinámicas también y tampoco es cuestión de los delanteros, porque al final sí que anotar que el Castellón tiene muy buen reparto tanto de ocasión generadas como tiros como de goles. Entonces un poco estados de ánimo, dinámicas y bueno, creo que con trabajo y
siguiendo haciendo hincapié en ello se mejorará. Muy bien, pues estupendo como siempre, escucharte y ver qué dicen los números para un poco confrontarlo, ¿no?, con nuestras sensaciones de lo que fue el partido de ayer en el Sky-Fi Castalia. David Jorques, muchísimas gracias como siempre, fuerte abrazo, buenas tardes. Fuerte abrazo. Gracias pues a David, otra vez aquí en Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo, con ese completo análisis, ¿no?, con los números, con los datos del equipo. MVP Brian Zipenga, acertado Dragan Punisis, ayer fue el jugador con más valor en base a lo que dicen los datos del partido, pero sobre todo me llama la atención lo último que nos decía David relativo a la diferencia que hay en la producción ofensiva del equipo, la producción en ataque y cómo rentabiliza esa producción ofensiva el Castellón. Son datos de toda la temporada, las primeras jornadas con Plat y estas 4 que llevamos con Pablo. En tiros a puerta es el segundo. En toques en el área es el primero. En posesión es el segundo. Y luego, en toques en el área por gol, 21, es el 21 de 22. El 22 es el Zaragoza, como podéis imaginar. En remates por gol es el que hace 17. En remates totales por gol es el que hace 15. Y en diferencia de goles por el gol esperado, es decir, digamos que tienes un gol esperado y los goles que haces, ¿no? A veces estás por encima, a veces estás por abajo. Pues el Castellón está el 15. Está haciendo 4 goles menos de los que marcan los goles esperados. Sí, alguien dirá, son números, son datos, son 10 jornadas ya, es casi un cuarto de temporada. Y yo creo que esa sensación la tiene mucha gente, ¿no? Que el equipo llega mucho, es ofensivo, juega mucho rato en el campo contrario, entra mucho en el área, obliga mucho a los porteros contrarios, pero necesitamos hacer mucho para hacer una cantidad de goles mínimamente decente, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos números te quiere decir que hacerlo más difícil, que es generar. Sí, es decir, sí. Ahí primero es la A, que es generar, y luego ya es rematar y ser efectivo en eso que generas. Son buenos no son buenos datos, son buenos datos los primeros, en lo cual te hace un equipo muy defensivo, en el cual tú tienes la posesión. En teoría te deberían hacer con esa posesión menos goles también, porque el rival tiene menos el balón, pero los datos dicen un poco lo contrario. Por lo tanto, no es fácil revertir esa situación, pero el inicio es bueno. Es decir, ya generamos, hay que definir. Pero esto lo dices tú como si estuviéramos en clase, ¿no? Y primero claro, aprendes a sumar y luego ya multiplicas. Claro. Pero eso es así realmente a este nivel profesional. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Hombre, yo creo que la casa la han empezado por los cimientos, que es una base sólida, que es generar y últimamente, sobre todo, la portería a cero. Yo creo que esa es la base y a partir de ahí lo otro yo creo que es más perfeccionar y intentar ser más eficaz. Lo malo sería que no llegases y de cada cual hicieres una y luego pues no te diera opción a hacer más. Yo creo que bueno, a mí el equipo me gusta y me gusta casi los 90 minutos. Es verdad que cuando nos genera mucho nos dificulta ese juego, pero siempre tenemos una idea, siempre sabemos a lo que jugamos y por lo tanto yo creo que es la base principal para que un equipo triunfe. Por lo tanto, lo que es la base la tenemos, para mí falta definición. Sí, lo dicen claramente los números, falta la definición. El tema es si tenemos la base o no tenemos la base. A mí Jakobsen me gustó bastante, no todo el partido, pero bastante en el último partido en Eibar. Ayer la primera parte estuvo bien, lo que pasa es que el chico no acaba de hacer gol, esa es la realidad, no acaba de hacer gol. Camará últimamente anda el hombre errático, yo esperaba que después del gol que hizo en Castalia en el anterior partido que se jugó aquí hubiera cogido un poquito de ánimo, pero ayer lo vi otra vez, no sé, sin chispa, a veces desconectado, no lo sé. No sé si es un tema mental de él o qué, porque encima viene de estar con la selección de su país y Nick Marcanic de momento está contando muy poquito. Y claro, yo tengo que, soy sincero, digo lo que siento. El día que vino el Ceuta, yo me quedé impresionado con el delantero que traía el Ceuta, con Marcos, chico que llevaron del Español, y pensé, joder, y nosotros no podemos tener un delantero como este, ¿no? Porque tú lo ves con un aire, cuando recibía enseguida se giraba, ¿no? Un poco como el otro día en la Sub-21, que estuve también en Castalia, cuando ves a Gonzalo García, este chaval del Madrid, que no juega en el Madrid, pero es que tú lo ves cómo arma la pierna, cómo se gira rápido y dices, este tiene pólvora. ¿Le podrá entrar o no? Pero le ves que tiene pólvora, ¿no? Y ayer yo vi a Dani Escriche
Y Dani Escriche, la primera parte, él solo prácticamente se merendó a toda la defensa del Castellón. Es que ganó todos los duelos arriba, casi todos los duelos, contra Alberto y compañía. Y el chaval hará unos 75 si lo hace. No lo sé, será que a lo mejor nos fijamos más en el equipo rival, pero con algo de esto no funcionaría. ¿O qué, Puni? ¿O tú cómo lo interpretas? Volviendo a los números primero, pues no es nada nuevo. Eso, el tema de los números, de que no somos tan productivos atacando, eso ya no somos productivos. Pasa que para meterla... productivos me refiero, no metemos tantos goles por lo que creamos. Quiere decir que tenemos nosotros crear muchísimo nosotros en la feria, para llevarte el osito, tienes que gastarte 100 euros. 80 te sale caro el osito. Bueno, pero eso ya veníamos gastando de antes. Lo que hemos mejorado desde que de las últimas jornadas, sí que recibimos menos goles. Ahí sí que hemos mejorado un poco. Sí, totalmente. Ahí los números son los números, ahí no se puede, el algodón no engaña, como quien dice. Sí, claro, pero quiero decir, hemos puesto el foco en el tema ofensivo porque ayer es muy llamativo que tú remates 22 veces y no hagas gol. De acuerdo, pero eso, ¿qué quiere decir? Yo lo tengo muy claro. El Pablito tiene mucho trabajo por delante. Yo no sé por qué no lo está haciendo. Delanteros, todos centrocampistas, venga a entrenar, a finalizar y volver a finalizar. Y otra vez. Es que no hay otra. En el fútbol... O sea, ¿y tú crees que eso no lo hace, Pablo? No lo sé, yo no veo entrenes, pero si estamos fallando y lo estás haciendo, pues algo falla. Pero el que se dedica a entrenar los jugadores sabe lo que estoy diciendo. Es que repetir, volver a repetir y repetir. Lo que pasa luego un día llegará y darás con la tecla. Pues que es que no hay más que repetir. El deporte es esto. Repetir. Eso en cuanto a finalización. Pero hay muchas lagunas. A veces en algunos momentos de partido perdemos un poco el hilo. O estamos todos atacando, o estamos defendiendo muy bien. Mellot, por ejemplo, a diferencia de los otros años que Chirino subía tanto, Mellot, primeros partidos sí que subía más, pero ya no sube tanto. Por tanto, ya defensa está muchísimo más. Un chico bastante con mucha experiencia, que lo está cuidando la banda, sube 3 o 4 veces que quiere subir. Quiere decir, el otro chico, el Lucas, el lateral izquierdo, también me parece un buen fichaje. Los centrocampistas hemos ganado bastante, con Due, con Ronaldo, pues luego tiene el Nipoti, estamos viendo cosas muy buenas. El delantero Jacobsen. Quiere decir que el equipo está bastante bien. Lo que nos falta es esta pizquita de marcar y de tanto toque. Yo no entiendo por qué tanto toque. Tenemos que intentar ser más verticales y más directos. Ya, pero claro, no lo sé. Pero esto que estamos comentando, sí, todo el mundo estamos de acuerdo, pero solo entrenando, o sea, tú entrenando, te conviertes rápidamente en... Aparte del talento natural de cada uno de notar y de oler la situación cuando vas a ir uno contra uno y probar una jugada que nadie lo espera, luego hay trabajo y mucho trabajo y volver a trabajar, porque eso luego ganas confianza. Cuando tú te encuentras 300 veces en una situación de chutar, a 301 situación tú estarás mucho más cómodo que la primera vez, quiero decir. No sé, igual no me explico bien o no me... No, yo es que estas cosas que contáis los futbolistas para mí me parecen un poco milongas, te lo digo de verdad. O sea, porque yo recuerdo cuando jugaba Casillas, ¿no? Pregunta. Cuando jugaba Casillas le tiraban la pelota atrás a Casillas y cuando le apretaban un poquito la mandaba siempre fuera de banda. Decían, hombre, no, es que como es portero y tal, digo, ya, es portero. Y este chico habrá empezado a jugar a los 6 años, tiene 32, ¿y tú me quieres decir que en 26 años no sabes tirar la pelota a 30 metros? ¿A quién un profesional, Casillas. Hombre, claro que no, sí. Pero es que, claro, el portero... Uno de los 20 porteros pues no tendrá. Uno de los 20 no tendrá. Nada. Uno de los 20 no tendrá. Pues tú tienes porteros que juegan mejor con los pies y otros que no. Pero serán mejor bajo los palos, tendrán mejor salida. Sí, pero estamos hablando de una cosa en concreto. Lo que yo quiero decir, yo pasé hace poco por la Ciudad Deportiva del Castellón, pasé con la bici además, que se ve mejor. Y parece ser que había acabado ya el entrenamiento y vi a 2 o 3 jugadores que estaban ensayando ellos solos libres directos. Uno de ellos era Ronaldo Pompeu, ¿no? Pues si tú ves que no la metes, oye, pues te quedas tú 2 horas. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Volver a jugar él? O sea, Pablo te podrá decir lo que sea, podrá preparar entrenamientos, pero Pablo tiene que preparar, ¿no? a un grupo entero, ¿no? Quiero decir, el delantero también tiene su responsabilidad si no la mete, ¿no, Raúl? Es solo cosa es Pablo. El mago tiene que hacer magia, ¿no? A ver, lógicamente yo entiendo lo que dice Puni. Hay que entrenar las cosas, lógicamente, y no dudo que las entrenen. Y cuantas más veces las entrenen, mejor salen. Eso es así. Pero también es verdad que es imposible, por mucho que entrenes, reproducir un partido de liga contra un equipo. Quiero decir, nosotros ahora volvemos a jugar contra el Albacete el fin de semana que viene y no sería el mismo partido. Seguro. Jugando los mismos 22 jugadores. Sí, Entonces, estoy de acuerdo. También depende del día que tiene cada jugador, depende del momento, de si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche. Es que depende de tantas cosas
que no se pueden Espérate, entrenar. ahora ya nos estás dejando un poco descolocados. El que esté escuchando el podcast dirá... A ver, Permíteme, perdona que te corte, pero me parece que tú a mí no me has entendido. Yo no le achaco la culpa a Pablo. No, yo digo que tenga... quiero para ¿Qué responsabilidad de Pablo? Mejorar la situación, A Pablo ver. tiene que trabajar con estos jugadores para mejorar estos aspectos. No le echo la culpa. No, pero permite que yo te diga que en el caso de Cámara, por ejemplo, viene de estar con la selección de su país, debe ser un buen jugador cuando lo llama la selección de su país a jugar un doble compromiso clasificatorio para el Mundial, viene de la Liga A de Francia. A ver, si no te entra la pelota, pues bien, Pablo podrá hacer entrenamientos y al final del entrenamiento decirle a los delanteros, vamos a hacer una sesión de definición y tal. Sí, pero no son máquinas los jugadores. No, son máquinas, que no digo que entonces, sean máquinas, pero que también es responsabilidad de ellos, oye. Sí, lógicamente tienen su parte de responsabilidad y de entrenar ciertas cosas que podrán, que dependerán de ellos, pero luego hay otras que no dependen de ellos. Situaciones familiares, situaciones del equipo, situaciones de presiones de otro tipo que te condicionan en el partido y tú las tienes y no las metes. Y las tienes a veces menos claras, pero estás más liberado a nivel de esas presiones y las metes. ¿Y por qué? Pues no se sabe. Y eso no significa que no se entrenen o que ellos no hagan para mejorar, sino que hay cositas que no dependen de uno mismo, sino que dependen de todo el contexto. Y eso no se evalúa, no se sabe, pero sí que sucede. Si no, un jugador, si es tan bueno, metería X goles todas las temporadas. Y todas las temporadas no se meten los mismos goles. Entonces, no solo depende del talento del jugador, depende de todo el contexto de alrededor. Entonces, yo lo que sí que veo es que desde que está Pablo, el equipo está muy, muy equilibrado a nivel ofensivo y a nivel defensivo. A nivel ofensivo, la idea no es tan kafkiana, no tan alocada como los dos anteriores entrenadores, es más estudiada, creo, no lo sé. Yo creo que es más acorde al sitio donde estás jugando, al contexto de la Liga Hypermotion. Sí, más. No tan alocado de ir hacia adelante, hacia adelante, pero con cabeza. Y luego a nivel defensivo, desde el 4-4-2 no hacen saltos tan alocados tampoco, y porque con Dick había veces que iba el balón a un lado y saltaban dos a por el mismo balón. Si tú saltas dos a por el mismo balón, significa que hay uno solo del otro equipo. Correcto. En el momento que te lo encuentren, estás fumado. Pues eso ahora no pasa. Entonces, ahora están más ordenados. Entonces, tanto a nivel ofensivo estás más equilibrado y a nivel defensivo también. Entonces, pasa eso. Que a nivel defensivo no te generan muchas ocasiones y a nivel ofensivo estás generando muchas más ocasiones a lo mejor que antes. ¿Qué nos falta? Pues meterla. Que estoy con Marco, el hijo, con Draga. Cuantas más veces llegues, más posibilidades tienes de meter gol. Cuanto más los entrenes, más posibilidades de que esa situación... Sí, pero aquí también hay una historia. Quiero decir, ¿es que a lo mejor no tenemos goleadores, los tres delanteros que tenemos no son goleadores, o que a lo mejor el juego tampoco les acaba de... No, es que no lo sé. Yo lanzo preguntas porque no lo veo normal. A veces a lo mejor pedimos ciertas cosas a ciertos jugadores que ni tienen esa calidad, ni tienen esa precisión, ni tienen esa definición. Por ejemplo, es decir, por ejemplo, Cámara, a lo mejor Cámara, jugando en Francia, tenían dos bandas muy potentes en las cuales les llegaban muchos centros y es un jugador para pegarse con los centrales y para jugar de espaldas a la portería, pero no es un jugador para arrancar desde el medio del campo y en velocidad llegar, chutar y meter el gol. Es decir, a lo mejor estamos pidiendo a ciertos jugadores que ese juego no lo han tenido nunca y a lo mejor este sistema, pues siempre hemos dicho, y desde que está lo de Dick, que este sistema para un delantero centro puro han fracasado todos los que han pasado por aquí. Y a lo mejor el Jacobsen jugaba también en su liga a otra cosa y le da muchos balones aéreos porque es un tío fuerte y a lo mejor ahí tienen más opciones de gol. Pero estamos hablando de definición a Cámara, que pretendemos que baje un balón desde el medio campo y en velocidad se vayan los dos y cuando llegue remate y vaya. Pues a lo mejor estamos pidiendo a algo que no lo tiene esa definición, ni tiene ese juego. Entonces, por parte del entrenador también debería saber, y cuando se ficha, que en esto Bob puede tener también parte de culpa, que se cojan jugadores que vayan o se puedan acoplar acordes a este sistema. Te puede salir bien o te puede salir mal. Y a lo mejor un jugador te sorprende y otro no. Pero Cámara, estamos hablando que sí, que estaba jugando en Francia y eso, pero mejor en su equipo, por lo que fuera, se juega a otro sistema y a otra cosa. Porque estamos viendo que es un jugador fuerte, que se puede pegar contra los centrales, que también es un jugador que dentro del área puede agotar, pero son jugadores que tienen que jugar muy cercanos al área. Porque no tienen velocidad, porque no se asocian. O sea, no estamos. Estos son. Zipenka le va de maravilla a este sistema.
porque tiene campo para velocidad y puede encarar el 1 contra 1, que es lo que le va bien. Pero hay otros jugadores que necesitan jugar muy cerca del área y a lo mejor estamos pidiendo ese gol o ese acercamiento a jugadores que no. Pero yo os estoy escuchando y estando de acuerdo. La temporada pasada también teníamos delanteros que hacían los mismos. 3 goles, 4 goles. La temporada pasada. De Miguel, ¿no? Sí. Claro, pero Raúl, que Suero claro, de él ha marcado un montón de goles. Es que dependemos mucho de la segunda línea. Si la segunda línea no produce goles, vamos a sufrir. Es que la idea con los delanteros que tenemos, el fichaje de Jacobs en el Cámara y tal, es la idea de que te marque 15, 16, 17, 18 goles. Es de un delantero un goleador. Pero segunda, eso lo estás diciendo en serio tú. Claro. ¿Que tú la idea es que marque cualquiera de estos 16 goles? Pero ¿a qué has traído Jacobsen? He pagado 1.800.000, 2.000.000, si no es para meter 14, 15, 16, 17, digo yo. Yo creo que es un razonamiento muy optimista, o excesivamente optimista. Yo te digo la idea que debería si hace 10 goles, lo saco a hombros el último partido de Castalia. Lo visto ahora, pero antes de ficharlo, ¿qué? Eso es ahora de Big Data, pero antes tú ves a este jugador marcando goles de yo, la liga sueca y del norte de Europa tampoco los conozco, pero hay gente que lo ha visto y dice que era un fenómeno para estas ligas, pero la Hypermotion, según Española, una de las ligas más fuertes en las 5 mejores ligas después de las primeras, ¿no? Entonces, a lo mejor la idea era esa, pero a lo mejor Chico Lobo, por circunstancia, por cómo juega el equipo. Pero yo vuelvo a repetir que a lo mejor los jugadores de segunda línea se pueden aprovechar. Si Penga le está saliendo bien jugadas, pero no es un goleador, él puede marcar 5, 6, 7, 8 al año, pero luego Suero año pasado marcó 10 o 11, Cala marcó no sé cuánto, Raúl Sánchez marcó no sé cuánto, y el delantero por excelencia que tenemos era Demi. 6 o 7. Van der Belt también, efectivamente. Y luego el Demi, que teníamos como delantero de referencia ahí un poquito, marcó 3 o 4 goles solo. Pero el chico hacía su papel muy bien porque se asociaba a segunda jugada y demás. Quiero decir, o te va bien un estilo o te va bien el otro. Lo que decía Raúl antes es verdad, es un poco todo alrededor. Un jugador no vive solo de lo que él hace, porque en el juego colectivo son 11 chicos ahí, un día estará mejor, otro día estará peor, pero claro, circunstancias del equipo, cuando el equipo no está y luego no tiene la suerte como el Jacobsen ayer de meter esta con la cabeza, pues se junta todo y nos sigue faltando el gol. Si es cosa de la suerte... Nadie tiene la varita mágica para decir, esa es la fórmula, nadie la tiene. Si es cosa de la suerte, repito, vamos a darle tiempo. Yo recuerdo que discutía alguna vez el año pasado con Alejandro Moy con lo de Panicelli, que decía que también que de Miguel remataba menos veces y era más productivo. No lo sé. Panicelli en el Mirandés se salió, ha ido al Estrasburgo y se sale en el Estrasburgo en la primera división de Francia. Le ha hecho creo que 2 goles al Paris Saint-Germain el otro día. Joder. Pues entonces, sí. No sé. ¿No? Al final el que hace goles en todas partes. A ver, el jugador que tiene talento lo tiene talento en todos los sitios. Es decir, y si encima le generan ocasiones para que el talento salga a relucir. Aquí se generan ocasiones, lo acabamos de decir. O sea, no hay partido que Jacobsen no tenga una ocasión clara. O más. Una digo. Y no las está metiendo. Pero yo también le veo muy buena pinta a este jugador. Yo creo que también en el momento que le entren y coja un poco más de confianza, o sea, siente un poco más, le van a entrar. Yo le veo mucha calidad a ese chico. Pero también a veces son rachas, porque como tú dices, el año pasado no solo metían goles los delanteros no metían muchos goles, era la gente de cumplían un rol, como decía Luis, pero claro, tenías una segunda línea que acompañaba muchísimo. Pues este año de momento no, pero es que sí que las tienen las ocasiones. Quiero decir, Zipenga tiene ocasión, Cala tiene ocasión, pero no las están entrando. Calatrava, lo que pasa es que este año está mucho más marcado. El año pasado hizo una gran temporada y ahora ya no es novedad. Pero ayer también tiene una muy buena con su pierna que no entró por poco. Entonces, quiero decir que aunque nos marquen, es que esa forma de jugar te hace que te vayas a generar ocasiones seguro. O sea, conforme juegan, si siguen así, por mucho que te intenten tapar, vas a generar ocasiones. Y las tienen. Los delanteros y los que no son delanteros. Pues cuando no le saldrá a uno, le saldrá al otro. El problema es que ayer ni a uno ni al otro. Pues esa es una de las conclusiones seguramente, ¿no? Que Pablo Hernández sí que le está sacando, no sé si decir el rendimiento, o por lo menos ha encontrado la manera de que el equipo sea un equipo competitivo, siguiendo un poco lo que quiere Bo Bulgaris, ¿no? Que sea un equipo ofensivo, propositivo, que genere y todo esto, pero que a la vez también sepa mantener la portería a cero. Y Matis, no lo hemos dicho, pero está mejorando semana a semana. El jugar tranquilo un portero, es que es lo mismo pero al revés. El que te chute menos te hace mejor portero y va sacando la confianza del chaval, que el día que jugó contra el Ceuta salió cagado. Aunque suene mal, salió cagado el partido aquel día. Lo que pasa es que lo que no podemos pedir a Matis es lo que no tiene. Claro. Y es que no sale. O sea, en eso vamos a sufrir toda la temporada. Porque es un jugador que en los centros aéreos le cuesta mucho salir, es muy indeciso. Lo que pasa es que también le costaba a Gonzalo a eso, ¿eh?
Pero y le costó hasta que se fue. Tampoco fue una asignatura de la que aprobó. No, es decir, por eso lo lleva muy metido un portero y Matis es como un libre, juega muy adelantado, con el balón en los pies es espectacular, luego tiene mucha agilidad y mucho reflejo, pero en salidas ayer lo demostró que hay 2 o 3 balones que ahí será donde más tendrá que trabajar, porque lo otro lo tiene, si quiere ser un gran portero, pero bueno, ahí sí que la verdad que yo más que a mí lo veo a Matis como portero titular. Bueno, vamos a ver poquito a poco si los que todavía no han entrado en ebullición empiezan a hervir, Puni. A mí lo que me da pie a ser optimista es que la semana pasada se hizo eco el periódico Mediterráneo de una entrevista que concedió a The Analyst Bob Bulgaris. Y una de las frases, que es el titular, dice: no es realista acertar siempre en todas las decisiones. Me parece bien, y estoy completamente de acuerdo. Es un paso que a mí me hace ser optimista. O sea, darte cuenta de que siempre nos acierta. Eso ¿no? está muy bien. Porque, claro, tampoco puedes acertar en todas las decisiones. Ni él como directivo, ni como dueño, ni los jugadores en el campo, ni los entrenadores. Claro, eso es normal. No, el deporte, ¿cuánto más fracaso de Plat es de él también. Es de Plat y de él. Pero yo, si me permites volver al comentario anterior, hablando de los equipos, analizando el centro de campo del equipo del año pasado y de este equipo. Pablo lo está sujetando, el equipo en general, líneas generales, está mejorando mucho. Y yo creo que tenemos el nivel del equipo por debajo del año pasado. Solo voy a mencionar 3 jugadores de centro de campo, sala de máquinas. Todavía estamos con lo de ser viudo de Van den Belt y esto. Hombre, yo ya lo he superado. Pero ya ha superado la pérdida. Mira, Van den Belt. ¿Peor equipo que el año pasado? Claro. No. Claro, pero un nivel o 2 niveles por debajo. Y yo te explico. Van der Belt, ¿quién lo suple? Ronaldo tiene unas cosas muy buenas, pero le falta muchísimo. Cala es el mismo Cala, pero Cala ya se conoce. Cala le ponen uno al otro, ya es un 30%, un 40%, ya no puede expresar lo que puede. Suero del año pasado y Suero de este, que apenas juega, pero llevamos 2 meses. Raúl Sánchez tenemos... Pero escúchame, que llevamos 2 meses, que el año pasado Van den Belt estuvo 2 semanas lesionado. Bueno, yo os digo una cosa, que yo veo que el Pablo está sujetando todo esto y está sacando. ¿Son los mismos jugadores con Plat o no? Y está sacando muchísimo más juego el Pablo. Es decir, que ya se ve. Pero yo pienso que sobre todo el centro en campo está por un nivel debajo del año pasado. A mí no. Cada uno. Para mí no hemos perdido verticalidad, pero como equipo y como conjunto somos más fuertes. Sí, defensivamente ni te cuento. Es mucho mejor, pero yo hablo de centro de campo. Los errores infantiles ya no están. Y bueno, antes tenías un riesgo. ¿Cómo que los errores infantiles no están? No está Joshua la croqueta de Matis, que eso no fue un error, aquello. Bueno, sí. Pero, vale. Pero vamos, antes en todos los partidos teníamos de 3 a 4, no, vamos, y además no ya infantiles, sino prebenjamines, porque vamos, ahora la gente no sé cómo echa de menos a Joshua de Chirino. Yo tengo otro pensar, pero bueno. No lo digas tan alto que jugamos en Almería el domingo, Bueno, sí, el otro día hizo un golazo, la verdad, Chirino. Sí, un golazo, sí. A mí me parece que el partido de Meliot de ayer, brutal. Impresionante. Defensivamente es muy bueno. Para mí el mejor de todos. Rápido, serio, correcto, sí. Muy bien. Muy serio, muy bueno. Además nunca pierde la concentración, no entra en historias raras de nadie, ya se le puede poner delante del que 11 sea. No sé si hizo ningún fallo, pero es que con 10 tampoco. Muy bien. Ese chico está muy bien. Claro, él sufrió en los primeros 15 minutos porque esto no lo hemos dicho de Zipenga, ha ganado cotización, lo comentaba David Jorques, $500,000 más, tal, no sé qué, pero centra Carlos Neva y Zipenga estaba leyendo el marca en ese momento, no estaba ayudando a Meló, que tenía un 2-1 y del centro de Neva lleva el gol de Agus, que al final, mira, son 3 puntos que te vuelan. Y esto es fútbol profesional, aquí nadie te perdona. Bueno, pero también es verdad que ellos hacen una jugada muy buena de primeras y rompe el medio centro. O sea, quiero decir, no lo hacen mal, Sí, pero Zipenga, si hubiera estado ayudando a Meló, mucho mejor. Y seguramente Pablo más contento. No te digo que no, pero yo creo que en general, a pesar de esos 10 minutos, yo creo que fueron 10 minutos, que te hacen el gol y otra jugada que te generan por la izquierda, creo que fue. El Castellón en la segunda parte fue muy superior al Albacete, pero muy superior, creo que a nivel ofensivo y a nivel defensivo. Vamos con la última pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, pues seguimos en Conexión Oreyud, en el periódico Mediterráneo, ya encarando la recta final de nuestro programa de hoy. Y por cierto, hemos estado hablando muchísimo de la falta de gol, al menos en el partido de ayer. También se le preguntó por esto a Pablo Hernández. Vamos a escucharlo, a ver qué decía el míster. Bueno, obviamente, son 2 partidos sin meter gol. 2 partidos donde hemos generado entre Eibar y hoy, yo creo que 7-8 ocasiones claras de gol y no han entrado. Contra eso lo único que se puede hacer es seguir trabajando. No están en nuestras manos. Me preocuparía más si el equipo no generara ocasiones, si el equipo le costara pues, generar esas ocasiones claras de gol. Y bueno, pues otras veces el día de la cultural, pues las dos primeras que tienes entran y te facilita el partido. Y otras veces pues no entran, no tienes el acierto y nada. Ante eso lo único que hay que hacer es seguir trabajando durante la semana para que entren y intentar cambiar esa dinámica, ¿no? Cara al gol, que es verdad que nos está costando los últimos partidos, pero bueno, me preocuparía más si no se generan esas ocasiones. Bueno, pues no está preocupado Pablo Hernández. Dice que lo difícil realmente es generar las ocasiones
y que acabarán entrando. Le vamos a mandar un mensaje para que programe entrenamientos especiales no, con los tres delanteros. Claro, lo que tiene que transmitir es lo normal, tranquilidad y eso. Y realmente lo más difícil es crear situaciones del gol. Eso es lo más difícil. Luego, ahora Marcani, que si estuviera escuchándonos, que no creo que nos entienda, diría, hombre, a mí no me ponen, yo no puedo hacer nada. Esas son sensaciones de Marcani Kimavil ayer miau, y estaba el partido para delanteritos, Pues sí, pues buena pregunta para Pablo. Buena pregunta para Pablo. Entonces yo imagino que en el momento que estaba pensando qué cambios introducir, pues no contaba con características de ellos, simplemente eso. Pues mira, yo ahora te lo digo en serio. A mí lo que me faltó, ya cuando quedaban 6, 7, 8 minutos, era el último cambio, meter a Marcani y empezar a bombear balones al área. Arriba, sí, porque eso no se hizo. Quiero decir, al final faltaban 10 minutos y empezaba el Castellón, el Albacete parado atrás y Denipoti pegado en banda, conduciendo, tocando de cara para Meló, venía Calatrava, la giraban, allí hacían lo mismo, volvían. Chicos, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en el partido. Estamos de acuerdo. Balones a la olla, que si empatamos el partido nadie nos va a multar. ¿No? Claro, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo también esperaba eso, pero bueno, en ese momento para bombear balones hoy, Jacobsen te iría mucho mejor que el otro. O Marcani, pero a lo mejor. Cámara no va mal de cabeza, Cámara no va mal, pero con Cámara llevo un poco de esto, me dejó un poco decepcionado. Yo de este chico la verdad es que esperaba un poco más, la verdad que sí. Bueno, pero decepciona las pérdidas de balón que quiere jugar. Es decir, es que está muy. Que están en contra es que no es su juego. Es decir, la gente silba, se cabrea y pierde balones, hace una bajada de balón y luego tiene la opción de pasar, y eso es lo que no hace, lo que no hace bien Cámara. Es un jugador que presiona, pero bueno, yo creo que tampoco salió Marcani porque como con 2 expulsiones, con 9 en el campo, pues bueno. A mí hay una jugada ayer de Cámara que lo deja muy mal, bajo mi punto de vista. Y es un balón que le tiran largo, que le arranca con ventaja desde la divisoria y acaba todo fatal. Quiero decir, si tú no te ves con confianza o con velocidad, porque eso le pasa a Zipenga, yo no sé si la hubiera metido o no. Vamos, que Zipenga va hasta la cocina, eso lo saben, vamos, cualquiera de los que estábamos ayer en Castalia. Si tú no te ves con físico o con confianza en ti mismo para hacer eso, no la pierdas. No la pierdas. Quédate y quédate en la pelota y espérate que venga la segunda línea. Y al final todo aquello acabó muy mal y a él lo deja muy expuesto, ya no para nosotros, sino para el entrenador, ¿no? ¿No, Raúl? ¿Y qué piensa el que lo ha puesto? Bueno, pero yo creo que en ese momento él sí que creyó que podría irse de sus marcadores y meter el gol de la salvación del partido, quiero decir. Entonces, pues bueno, se equivoca, pero bueno, son las características de este jugador. Yo creo que, como dice Luis, es más rematador que, pues eso, que generador de unos contra unos y de superioridades en centro del campo. Yo creo que es más jugador de área y rematador. Bueno, salió en un contexto complicado, pero bueno, yo creo que a lo mejor esperaban esos desbordes por fuera y los remates suyos, pero no se dieron. Pero bueno, no creo que fallara o que, no sé, que se le pueda achacar algo al chaval, pobre. Él intentó hacer lo que él creyó en ese momento, pero no le salió. Es verdad que tiene que conocerse cada uno él y ver qué puede hacer y qué no, pero bueno. ¿Tú lo de los balones a la olla, te gusta eso como entrenador? Como recurso, claro. ¿Sí? Mira al Barcelona con Araujo. Claro que al final, si tienes 80 minutos que no te has aclarado una forma de jugar, ¿por qué no puedes cambiar esos últimos 10 minutos? Pero también te digo que, como decía Aragán, hay que entrenarlo. Eso hay que entrenarlo también. Todo tareas extra para Pablo Hernández. Al final es Pablo Hernández el que tiene que trabajar. Al final no son milongas lo que dices. No te digo que no lo haya entrenado. No te digo que no lo haya entrenado. Eso se entrena también. De dónde centrar y con quién y quién va a rechace, porque son situaciones de partido que te pasan más de una vez y que son recursos que te pueden ir bien. Y generalmente no salen bien, pero en algún partido sí que te salvan un puntito. Bueno, y el año pasado Marcani empató ese partido que he comentado yo al principio del programa, donde hay una mano clarísima que no pita el árbitro. Bueno, el árbitro la lió pardísima, peor que este. Pero al final Nick Marcani, que una acción de área te acaba empatando, que aquel empate fue media salvación, ¿eh? Aquel empate y el partido del día del Dense fue la salvación del Castillo. ¿Un 2-2? Sí, 2-2, sí. Se adelantaron por 2 veces, recortó Suero de penalti y luego Marcani fue el que vuelve a empatar, que se puso 2 veces por delante el Albacete aquel día. Sí, pero te digo que si entrenándolo a veces, o generalmente no sale bien, pues imagínate si eso lo haces porque sí, sin haberlo entrenado, pues palmatoria. Estamos rematando la faena en este Conexión Orellu de hoy lunes. Yo he vuelto a escuchar la rueda de prensa de Pablo Hernández de ayer y
y él en cada una de las preguntas siempre comenta, bueno, preparamos de cara a la semana que viene, hablando ya en futuro como más tranquilo, ¿no? Me consta que han dado tranquilidad. Yo no sé si va a haber algún tipo de anuncio, le van a hacer algún contrato, en fin, todas estas cosas son asuntos, yo diría que exclusivos de Bob Bulgaris, pero vamos, creo que Pablo ya está trabajando con tranquilidad, ¿no? Por lo menos de puertas para adentro, y creo que estamos todos de acuerdo en que es merecido, ¿no? Más allá de que ha pasado el efecto revulsivo de las 4 semanas, yo creo que ha hecho méritos tácticos de dirección de campo, ¿no? No sé si está... Yo creo que sí. Pero claro, el fútbol es el fútbol. Luego puedes perder 3 partidos y rápidamente todos los que decían que Pablo dirán Pablo fuera. Pero vamos, yo tácticamente veo que prepara bien los partidos y veo que los cambios se equivoca como todo el mundo, pero en líneas generales acierta más que se equivoca hasta ahora. Yo creo que, y yo extraño mucho que hasta el momento ya no han decidido que él siguiera como entrenador, porque yo lo veo capaz, veo que... Ese asunto está resuelto. Espero, porque solo si tú sabes algo más, yo no sé, no consta nada, porque dijeron que eran 3 partidos, ¿no? O 4, y luego cada partido que está pagando una multa... No, pero vamos a ver, Pablo Hernández tiene ficha como primer entrenador del Castellón. Tú pagas una multa si echas a un entrenador y no tienes entrenador. De salir entonces y darle confianza y decir de aquí en adelante hasta quiero usar, porque los entrenadores en fútbol viven de resultados. Pierdes 3 partidos, ya sabes que a mí lo que me dicen es que la confianza él la tiene, que lo que nos ha comunicado, porque a lo mejor entiende que no quieren hacerlo o que no es el momento, o que tendrán su manera de entender este asunto a nivel de comunicación o de marketing, pero que vamos, que Pablo está trabajando ya tranquilamente y sabe que, hombre, Pablo es exfutbolista, es hombre de fútbol y sabe que si pierde 5 partidos, pues va a estar en el alambre, por muy Pablo Hernández, y es que es fútbol. Pero si es así yo lo celebro, porque la verdad es que hasta el momento, aunque hemos perdido este partido, eso no quiere decir nada. Pues yo estoy muy contento con el trabajo de Pablo, creo que ha equilibrado bastante el equipo, que el equipo lo veo mejor, le saca más de lo que yo le veía, y la verdad es que me gustaría que siguiera. Espero que tendremos mejores resultados en el futuro. ¿Se lo ha ganado, Luis? Se lo ha ganado, y además tácticamente sí que ha mejorado el equipo. Con Plat jugamos solo con un medio centro, y con ese sistema jugando solo con un central, ahí con un medio centro, la verdad que es muy complicado ese doble medio centro. Con la figura de Pompeu que le ha dado ese caché, luego por banda izquierda con Lucas, en fin, la defensa ha cogido más confianza, ha vuelto a ese eje Alberto, que era fundamental, para mí es el mejor de los centrales, y un poco situando a cada jugador en su sitio, y con esta diferencia, pues la verdad que había jugadores que se le pueden sacar mejor rendimiento y que por no sé qué motivo estaban en el banquillo con Plat, y Pablo ahí sí que ha demostrado saber en ese momento quién está mejor, y sobre todo ese doble medio centro que nos da mucha vida, y la aparición de Ronaldo. A eso iba yo, que para ser honestos hay que decir que con Plat el equipo también tenía buenos números ofensivos, el problema es que atrás acabó siendo una sangría total, entre errores que yo creo que no son culpa del entrenador, ¿no? Porque cuando uno comete un error tan grave, al final es un tema individual, pero bueno, era muy fácil hacerle gol al Castellón y no le daba, como estamos viendo. Quiero decir, el Castellón a día de hoy, hemos dicho los datos ofensivos y lo hemos repasado y lo hemos analizado, a intercambio de golpes es muy raro que te pueda ganar. Sí, luego necesita partidos cortos en el resultado. Y luego yo creo que Plat, por ejemplo, en el caso de Alberto, que bueno, la jugada del Racing parece que pagó los platos rotos y ya desapareció del equipo. Yo creo que Pablo, al haber sido jugador y de élite, y pues entiende un poco más al jugador, sabe que a lo mejor no se pueden hacer pagar esos errores puntuales, que te da un jugador mucho más en el campo y que lo que pueda ser ese error. Yo creo que Pablo eso lo ve mucho más que, por ejemplo, Plat, que no ha estado en el terreno de juego a nivel de Pablo. A lo mejor Plat, a lo mejor tácticamente o técnicamente está algo mejor preparado que Pablo, pero bueno, lo de Pablo de tener tantos entrenadores de tanto nivel, y a lo mejor contar con Ripo ahí también, que le echa una mano, pues... Pero Ripo ya estaba con Plat. Ya, pero bueno, lo que le pueda faltar a Pablo lo puede aportar Ripo en cuanto a táctica, por ejemplo. Pero bueno, a lo mejor Ripo, Plat no lo sabemos, no le dejaba pues o crecer, o las decisiones que él tomaba a lo mejor no llegaban él lo podría ver de otra forma, y a lo mejor con Pablo sí. Pero bueno, lo que ha sido como jugador, yo creo que esos errores pues los hace pagar diferente al jugador. Sobre todo que siempre está muy tranquilo, ¿no? Y a veces eso es difícil, en determinadas situaciones ahí mantener un poco la calma. Y yo creo que eso hay jugadores que lo agradecen, igual hay otros que necesitan un poquito más de intensidad. No habíamos hablado prácticamente desde
la última vez que estuvimos en Conexión Oreyud, Raúl, era todavía entrenador Plat. Sí, correcto. Y desde que Pablo Hernández ha hecho cargo del equipo no habíamos hablado, no habéis estado en el programa. Me imagino que has visto los partidos. ¿Qué análisis haces de lo que le ha dado a Pablo al equipo, de los cambios que ha hecho y en comparativa con Plat? Lo mismo que te decía antes, que le ha dado un poco más de equilibrio. Yo creo que Plat a nivel ofensivo era muy parecido a Dick. A nivel defensivo quiso hacer algún matiz, pero no le salió muy bien. Y entre esas dudas aparecieron ahí momentos de partido que no supo gestionar, que fueron 2 o 3 partidos que fueron la debacle ahí, que hubieron 10 o 15 minutos, que aquello era un desastre. Y creo que en ese sentido Pablo le ha dado más equilibrio a todo. Tiene muy clara la idea de cómo atacar y tiene también muy clara la idea de cómo defender. Entonces, joder, eso al jugador también le ayuda mucho. El no ser tan kamikaze en ese sentido. Y luego se ve en el campo. Entonces, cuando... Pero, perdona, Plat juega también con línea de 4. La variante es que Barry prácticamente estaba siempre solo, jugabas con un solo pivote con medias puntas, y ahora Pablo introdujo el doble medio centro. Esa es la principal novedad, ¿no? Aparte de los nombres, de que juegue fulanito, menganito. Sí, pero en ese sentido también a veces saltaba muy hacia adelante sin pensar también lo que había detrás. Y Pablo en ese sentido ha dado más solidez en a veces esperar y no saltar por saltar, sino esperar a que vengan y que ellos fallen. O sea, no provocar tú el error en campo contrario, sino que esperar, estar juntito y que ellos fallen y a partir de ahí ya generar tú. Bueno... lógicamente a nivel táctico también. Ayer hizo una modificación que creo que fue muy buena, que es Zipenga empieza en la derecha y luego lo pone en la izquierda. Eso es un cambio defensivo, ¿eh? Bueno, no sé. Yo creo que viene motivado por el gol del... No sé qué decirte. Yo creo que Zipenga en la derecha no se encontraba muy a gusto, no generaba, no se iba por fuera, no se iba por dentro. Estaba un poco así desquiciado, lo puso en el lado izquierdo, obligó a Lucas a meterse por dentro y puso a Mama abierto. Y ahí empezó a Zipenga a brillar un poquito más. Son situaciones a lo mejor que antes no pasaban, pero bueno, no sé, lógicamente, pues como decía Luis, las ha pasado de todos los colores Pablo como jugador, entonces pues esa experiencia se tiene que notar también en el campo y en la gestión de jugadores también. Sí, lo que pasa es que ahora han pasado 4 semanas, ¿no? Y digamos que todo se va a sentar, ¿no? Al final los jugadores son lo que son. Las capacidades que tienen están en evolución, como tú dices, ¿no? En función de un montón de variables, ¿no? Personales, físicas, en fin, un montón de cosas. Pero claro, el efecto este de nuevo míster ahora ya se ha acabado. Quiero decir, ahora están los que juegan ratos y los que les cuesta mucho jugar, como ocurría antes con Plat y como pasará pues cuando venga alguien en lugar de Pablo o cuando sea, ¿no? Sí, por eso te decía que Pablo las ha visto de todos los colores. Ha sido titular, ha sido no titular, habrá pasado por no convocado, habrá lesionado, ha pasado por todas las fases, me imagino, de un jugador, y eso le ayudará a que... Pues generalmente eso te ayuda a que cuando tú estás en entrenamiento, los gestos de un jugador, las caras de un jugador te avisan de ciertas cosas. Y yo creo que eso él lo verá a lo mejor antes que otros entrenadores. Entonces, pues le puede ayudar en ese sentido. Y sí, lógicamente se asentarán, pero si él la idea la tiene muy clara y la forma de jugar la tiene muy clara, pues también les ayudará a los jugadores a que el camino es el que es y a que los resultados lleguen. Sí. Bueno, el domingo que viene se visita Almería, Puni. Ahí tú te inventaste sobre las chirinadas, ¿no? ¿No fuiste tú? Lo de chirinadas y lo de veneno que del agua. Pero bueno, será un partido muy interesante, muy importante para nosotros puntuar. Yo no digo ganar, pues ganar sería la hostia, pero bueno, ganar siempre es la leche, pero el año pasado que ganamos 2-5, imagínate. Es que el año pasado en este partido no salió todo. Todo que no ha salido estos 2 últimos partidos, ahí no salió todo. El partido pasado, las estadísticas estas de producción ofensiva, vamos, aquí era todo el 100%, era todo... Espero que Chirino tenga su día en el sentido que ya me entiende. De chirinada, ¿no? Que le tenga un par de chirinadas. Y que Zipenga o quien juega por su lado no lo sé. Pero no me digas tú que ese marcaje Zipenga-Chirino no nos pone un poquito con ganas de que llegue el domingo, ¿eh? Yo creo que no se van a ver. ¿No? Porque normalmente Chirino estará al lado de... Vamos, Zipenga, yo creo que ni se van a ver, normalmente, Pero bueno, sí, la verdad. Y ese partido, la verdad que la primera parte nos podían haber hecho 6 perfectamente a la Almería,
O sea, es de los partidos de Dick que tiraba la moneda al aire y salía caro, salía cruz. No, aquel día con €1 te salieron 200 en el casino. Aquel día no es como ahora, que para llevarte los hitos es que le hace gracia a Raúl y te gastas €100 que casi que te sale más caro que en la tienda. Pero bueno, yo creo que es un partido interesante también porque va a marcar un poco, ¿no?, el pozo que le ha dado Pablo a este equipo, ¿no? Si vemos a Almería en condiciones normales, ahora que ellos están en línea ascendente y crecidos y con confianza, esto también te mide un poco a ti, ¿no? Y es interesante. Quiero decir, a ver, perder en Almería tampoco es ningún drama. Almería tiene un equipazo, pero es interesante el test, ¿no? Hombre, a ver, yo veo al Castellón igual prácticamente que el año pasado, que es capaz de ganar a quien sea. Pero a quien sea. Y más difícil de batir. Y más difícil de batir. Y da igual el campo, quiero decir, da igual que juegues en casa que fuera. El Castellón es capaz de lo mejor, y ahora te diría que de lo peor casi que no. Es decir, al no ser tan kamikazes, lo veo más estable en ese sentido. Entonces es capaz de ser muy competitivo en el campo de la Almería, pero me extrañaría mucho que saliera un mal partido y que salieras goleado. Me extrañaría mucho. Yo lo que veo que las dos bajas son fundamentales y nos parte media columna, y no veo dos jugadores que suplan a Alberto y a Ronaldo. Eso sí. Es que, vamos, sí, puede jugar Doué y Barry, y han jugado, pero no es lo mismo. Para mí es más preocupante lo de atrás, porque si Enrayer no entró en la convocatoria, es señal de que va más atrasado en la recuperación que Brignani. Y yo lo que he visto hasta ahora de Brignani, bueno, igual sale en Almería y sale a hombros allí. Sí, ojalá. lo que pasa es que Brignani salva a jugador en velocidad, pues bueno, ahí nos pueden hacer daño. Ya. Bueno, veremos. Bueno, está Óscar Gil también. Óscar Gil está lesionado, tiene problemas en la planta del pie. ¿Sigue? Sí. Sí, vamos, no sé esta semana qué pasará, pero con el tiempo que lleva de baja, en el mejor de los casos, podría viajar. En el mejor de los casos, que no lo veo, la verdad. Pero es un buen momento para los jugadores que no juegan habitualmente. O sea, en vez de Alberto, si fuera Brignani, por ejemplo, pues es un buen momento para demostrar un poco de que se puede contar con él. O en el centro de campo con Bari, con Doué o cualquier otra opción, pues puede ser buena. Es que es un momento de que Pablo también tiene un momento de experimentar, que poner dos jugadores a lo mejor juntos, que a lo mejor en esta no eran primera opción, pero luego si obtienes un buen resultado es seguir por ahí. No sé. Muy bien, Puni. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Lo mismo te digo, Luis. Por cierto, Raúl, ahora te dirá Puni cómo tienes que hacer para que tus delanteros ahí en el Alqueríes hagan algún gol. ¿Cuántos goles llevan tus delanteros? Yo quiero que venga su hijo a hacernos unas clases. ¿Cómo? Que venga su hijo, que lo también, tiene en Castellón. También. A ver, ha tirado una doble cambiada. Una doble cambiada estilo Manzanares. Raúl, gracias, hasta la próxima. A ti. Gracias a vosotros por estar ahí. Volvemos el jueves, así que hasta entonces a pasar buena semana y como siempre, pam pam Morayut. Hasta luego.